Hola equipo, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema que suele pasarnos. A veces queremos cumplir un objetivo, sea mejorar nuestra actividad física, a lo mejor bajar de peso o mejorar nuestro rendimiento. Y nos damos cuenta que la alimentación es un factor muy importante, pero de repente en las barreras que podemos encontrar nos damos cuenta que alguno de nuestros familiares puede tener alguna enfermedad y que esa enfermedad, que podría ser diabetes o hipertensión, pues necesita también una alimentación especial, y nos preguntamos cómo puedo combinar mi objetivo sin perjudicar o beneficiando a las personas que viven conmigo. Hoy vamos a platicar de algunos puntos importantes de la alimentación de la persona que padece diabetes y cómo lo podemos combinar con nuestra alimentación para que logremos nuestros objetivos. Vamos a verlo. Bueno, pues algo que tenemos que saber es que en realidad, si en casa no vivimos con alguien con diabetes, esta información nos va a ser muy útil, ya que el 50% de la población mexicana tiene riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Qué es la diabetes? Pues cuando nuestra glucosa está elevada o es una glucosa alterada por otros factores como resistencia a la insulina. Si nosotros somos jóvenes, pues con estos consejos que veremos el día de hoy, pues podremos prevenir. Otros factores de riesgo que pueden influir en que nosotros desarrollemos esta enfermedad puede ser el sedentarismo. De ahí la importancia que nuestro reto está cuidando nuestra salud. Además del exceso de peso, también puede ser un factor de riesgo para alterar nuestra glucosa. Y finalmente, nuestra alimentación pues es muy importante. Si nosotros tenemos un mal estilo de vida donde no ponemos atención en nuestra alimentación, tenemos una dieta rica en hidratos de carbono simples, lo que son harinas refinadas, jugo, refresco o incluso bebidas alcohólicas, también vamos a tener riesgo para poder elevar nuestra glucosa. Y finalmente, no solo las cosas que tengan azúcar influyen en un factor de riesgo para la diabetes, también el exceso de grasa, como alimentos fritos, capeados, empanizados cotidianamente, o productos que usualmente sabemos que contienen mucha grasa, como algunos panes. Ejemplo de ello, las donas. Todo en exceso nos puede poner en un factor de riesgo para alguna enfermedad. Ahora bien, Caro, pues ¿qué niveles de glucosa tengo que tener? ¿O cómo puedo revisar si yo puedo estar en riesgo de padecer diabetes? Bueno, pues nuestros niveles de glucosa normales en ayunas, quiere decir que no hayamos ingerido alimento en las últimas 8 a 10 horas, debe de estar entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Si nosotros no contamos con un glucómetro en casa, podemos hacerlo a través de un check-up médico. Un check-up básico se recomienda una vez al año, y en este check-up podemos pedir lo que es un examen general de orina, una biometría hemática y una química de 12 o 27 elementos. Específicamente en la química de 12 a 27 elementos podemos checar nuestros niveles de glucosa y de otros parámetros de nuestra alimentación importante, como son los lípidos en sangre, colesterol, triglicéridos, nuestra función hepática y también parte de nuestra función renal. Si nosotros ya padecemos diabetes, bueno, pues nuestros niveles serán otras metas que hay que cumplir. Finalmente, si por alguna cuestión nosotros nos checamos la glucosa después de haber ingerido alimentos, esta no debe de rebasar los 140 miligramos sobre decilitro. Ahora bien, si yo ya padezco diabetes o en casa tengo un familiar que tiene diabetes y quiero saber si la glucosa está controlada, ¿qué estudio nos podemos hacer o cómo podemos comprobar que estemos saludables? Bueno, el análisis más recomendado para un monitoreo de diabetes es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada nos dice el promedio de glucosa en sangre durante al menos 90 días. Esto nos permite ver que nuestros niveles estén controlados y que no estén representando un riesgo para complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de no cuidar nuestra diabetes? Puede ser una cardiopatía, que tengamos el colesterol, triglicéridos o estemos formando ateromas en nuestras arterias. Los ateromas son cositas que nos van obstruyendo el flujo sanguíneo. Puede ser una neuropatía, quiere decir que nuestro cerebro se esté viendo afectado por tanta glucosa
y entonces empezamos a tener hipo o hipersensibilidad. Quiere decir que somos muy sensibles a los golpes o a lo mejor a una temperatura o a un pinchón, algo por el estilo. También puede afectar nuestro riñón, que es la nefropatía, y causarnos insuficiencia renal. Pero si nosotros tenemos nuestra glucosa controlada, estas complicaciones no necesariamente las vamos a padecer y vamos a tener una excelente calidad de vida. ¿Cuál es la meta si yo lo hago en casa? Más adelante vamos a hablar del automonitoreo. Pero en ayunas, nuestra glucosa, si padezco diabetes, no debe de rebasar los 130 miligramos sobre decilitro. Algunas cuestiones importantes de la alimentación de la persona que padece diabetes o para prevenir diabetes es las frutas son malas, se pueden consumir o nos pueden causar si las consumimos en exceso diabetes. La respuesta es no. La fruta no produce diabetes ni es causante de la enfermedad. En realidad, la glucosa que nos aporta la fruta es glucosa que necesita nuestro cuerpo en el día a día. Nuestro cerebro únicamente funciona a través de glucosa. Además de que las frutas nos aportan vitaminas y minerales. Como ya lo hemos platicado en otras sesiones, tanto verduras como frutas deben de representar el 50% de nuestra despensa. Ahora bien, si yo ya tengo diabetes y hay muchas personas que me han dicho, no puedes consumir plátano, no puedes consumir sandía, el médico tal vez me ha hecho alguna recomendación de no excederme con las frutas, ¿qué pasa con eso? Bueno, en realidad si yo ya tengo diabetes, tengo que hacer una mejor selección del tipo de fruta que voy a consumir. Se recomiendan aquellas que tengan cáscara, por ejemplo, pera, manzana, guayaba. El que tengan cáscara y se consuman con su misma cáscara hace que tengan un mayor aporte de fibra. Y esto beneficia en que la glucosa no se absorba tan rápido a nivel intestinal y no haga un pico de glucosa. También podemos tener cuidado en que las frutas que consumamos no sean maduras. Las frutas cuando tienen un mayor grado de maduración sueltan un mayor dulzor o los almidones se pueden liberar y tienen un mayor índice glucémico. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa va a llegar más rápido al torrente sanguíneo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evitar que las frutas estén maduras o no dejarlas sobremadurar. Ya lo hemos visto en nuestra sesión 1. Hay que comprar las frutas un poco verdes para que cuando nosotros la consumamos, pues de alguna manera esté en su punto óptimo. Si pasó que yo ya tengo alguna fruta que veo que esté madura, como un plátano, por ejemplo, que ya está muy pecoso, pues mejor que lo consuma otro integrante de la familia. En realidad, las frutas son parte importante de nuestra alimentación, pero hay que cuidar estos pequeños aspectos. Finalmente, hay frutas que tienen alto índice glucémico y como les mencionaba hace unos segundos, esto va a hacer que llegue más rápido su glucosa al torrente sanguíneo. Ejemplo de ello puede ser la sandía, puede ser el mango que ya esté en su punto más amarillo, puede ser por ejemplo el melón. En específico estas frutas contienen mucha agua y esa agua es la que facilita que lleguen muy rápido a nuestra sangre. Pero sí las podemos consumir si tenemos diabetes de vez en cuando. A veces me dicen los pacientes, me encanta el melón y es la época de melón, pero el melón puede alterar mi glucosa, lo podemos consumir. No que estemos desayunando melón todos los días, pero además lo podemos combinar con un poco de proteína. Yogur natural, yogur griego, un poco de queso cottage, acompañarlo con un poco de almendras o nueces molidas. Y esa combinación va a ayudar a que su glucosa o la azúcar que contiene esta fruta no llegue tan rápido al torrente sanguíneo y entonces no nos cause un pico de glucosa. Entonces, Caro, ¿qué alimentos debe de cuidar una persona que tiene diabetes o si yo padezco diabetes? Bueno, lo que tenemos que cuidar es no consumir hidratos de carbono simples. ¿Cuáles son los alimentos que sí debería de evitar una persona para controlar su glucosa? Jugos tanto naturales como industrializados, ya que al tener una gran parte de fruta
o ser fruta exprimida, necesitamos una mayor cantidad. Al ser líquido se absorbe muy rápido el azúcar de estos jugos y hace un pico de glucosa. Refrescos. Los refrescos hay que evitarlos en medida de lo posible, ya que tienen grandes cantidades de azúcar. Si es un refresco sin azúcar o light, podría ser opción, pero recordemos que los refrescos no son una fuente de hidratación y que en realidad su consumo debería ser muy esporádico. Evitar las grasas saturadas. Una de las complicaciones que mencionábamos en unos fragmentos anteriores era justo que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo cardiovascular. Bueno, para prevenir este tipo de complicaciones les recomendamos que no tengan un exceso de este tipo de grasas. ¿Dónde encuentro las grasas saturadas? En alimentos con mucho aceite. Que yo esté haciendo una milanesa frita, o que esté haciendo un chile relleno capeado, o que esté haciendo papas fritas, etc. En medida de lo posible hay que cocinar con el menor aceite o con la menor cantidad de aceite. También hay que evitar, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, y harinas refinadas también pueden venir por parte de los panes. No solo el pan dulce, sino también las galletas y un exceso de postres. En realidad yo creo que esos serían gran parte de los alimentos que sí deberíamos de evitar si tenemos diabetes, y con ello vamos a lograr controlar nuestra glucosa. Ahora bien, ¿es indispensable hacer actividad física para controlar mis niveles de glucosa? No es indispensable, pero es altamente recomendable. Afortunadamente en nuestro reto o estamos caminando o estamos haciendo un poco de trote, o algunos estamos corriendo para lograr un mejor tiempo. En realidad la actividad física tiene muchos beneficios. Si en casa tenemos un familiar que padece diabetes y lo invitamos a caminar con nosotros estos 10,000 pasos al día, va a tener grandes beneficios. Va a tener menos resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que su glucosa se va a introducir a la célula con mayor facilidad, y eso es bastante bueno porque la glucosa en sangre va a estar controlada. Además de que ayuda a relajar el organismo, y esto ayuda a un mejor control de todas las hormonas que intervienen a nivel metabólico. En realidad, parte del tratamiento de una persona que padece diabetes es una buena combinación entre la alimentación y la actividad física. Hay que realizarla. Ok, hemos visto las recomendaciones que tenemos en cuanto a nuestra alimentación. ¿Qué otras recomendaciones podemos llevar a cabo desde casa si tenemos un familiar o si nosotros padecemos diabetes? La más importante y una de las más básicas es revisar todas las noches nuestras plantas de los pies. Como mencionábamos, una de las complicaciones de no tener una diabetes controlada es que podemos perder la sensibilidad. Y entonces podemos estar con una piedrita o una ampolla en nuestro pie y no darnos cuenta porque no lo sentimos. No es como cuando lo sentimos y decimos, ah, ok, tengo una lesión, la voy a cuidar. En realidad esto puede verse modificado en los pacientes con diabetes. El que nosotros revisemos todas las noches nuestras plantas de los pies ayuda a detectar estas lesiones y a darles una atención adecuada, evitar que tengan un proceso de infección y que pueda terminar en un tratamiento más agresivo, o incluso cuando la glucosa está muy descontrolada, en una amputación de la extremidad. Entonces, si no lo podemos hacer porque a lo mejor a nuestro familiar le cuesta un poquito la movilidad, con un espejo en el piso lo puede poner y revisar que no exista este tipo de lesiones. Otra recomendación que podemos seguir día a día es que si el médico nos ha prescrito medicamentos, lo tomemos como él lo ha indicado. Muchas veces consideramos que el medicamento no es necesario o perdemos constancia en consumirlo o ingerirlo en la hora indicada. O a veces se nos termina el medicamento y pasa un tiempo antes de que lo volvamos a comprar y lo volvamos a consumir. Esto va afectando nuestras metas de glucosa. Si el médico lo ha prescrito, hay que hacerlo tal como lo ha indicado, en el horario y en la dosis oportuna. Y para evitar que se nos termine el medicamento y estemos unos días o incluso una semana sin nuestro medicamento, se recomienda tener al menos un mes de medicamento de reserva en casa.
Así por si tengo mucho trabajo y no puedo ir a la farmacia esta semana a comprar mi medicamento, yo tengo mi reserva y garantizo que mi tratamiento se esté siguiendo al pie de la letra. Finalmente, no tenemos que vivir angustiados por padecer diabetes o pensando si podemos desarrollarla. Hay cosas que nos ayudan a darnos esta paz mental y una de ellas es que podemos hacer el automonitoreo desde casa y checar nuestros niveles de glucosa. Si yo padezco diabetes, lo recomendable es hacerlo al menos 2 veces por semana. Ahora vamos a ver la técnica para que nosotros lo podamos realizar o si bien tenemos un familiar que padezca diabetes, lo podamos auxiliar en este proceso. Bueno, ¿qué necesitamos para poder llevar a cabo un automonitoreo de nuestra glucosa en casa? Cosas muy prácticas. Podemos tener un glucómetro y esto depende de las necesidades de nuestro paciente. A mí me gusta mucho que tiene los números muy grandes. Así si tengo problemas de visión o por ejemplo en casa papá, que es quien tiene diabetes, tiene problemas de visión, alcanza a ver su lectura. Hay personas que les gustan glucómetros que traen sonidos y entonces traen como alarmitas por si la glucosa está elevada o por si la glucosa está disminuida. Vamos a necesitar tiras reactivas. Las tiras reactivas pues usualmente son de la misma marca de nuestro glucómetro. Y vamos a necesitar pues una torunda con alcohol para que podamos hacer el proceso de limpieza del área donde vamos a tomar nuestra muestra. Ahora que tenemos ya listos los insumos que necesitamos para el automonitoreo, lo que vamos a hacer es, primero que nada, lavarnos las manos. Yo ya me he lavado las manos, entonces ahora voy a tomar mi glucómetro. Antes de poner la tira reactiva, voy a tomar mi lanceta. Usualmente los glucómetros traen esta plumita. La vamos a quitar y vamos a poner una lanceta. Yo, por ejemplo, en casa tengo este estuche donde ya tengo cargados todos los materiales para el automonitoreo. Entonces ya no se me pierden y ya cuando, por ejemplo, mi papá quiere tomarse la glucosa, pues sabe cómo y dónde encontrarlos. Hay que checar que la lanceta esté esterilizada, que sea nueva, que no nos vayamos a estar pinchando todos en casa si nos queremos tomar la glucosa. Si la persona es la única que usa el glucómetro, la persona que tiene diabetes es quien solamente usa el glucómetro, la lanceta le puede servir 1 o 2 ocasiones como máximo. La vamos a tapar y todos los glucómetros en la pluma traen una medición. Le podemos dar vueltas aquí y va a ir marcando 1, 2, 3, 4, 5. Dependiendo del glucómetro, pues puede ser la profundidad de la pluma. ¿Qué significa 1, 2, 3, 4, 5? ¿Qué tan profundo va a ser el pinchazo? Si yo tengo la piel muy delgadita, les recomiendo que sea entre 2, 2.5. Si la persona tiene la piel de los dedos gruesa o incluso callitos donde se va a tomar la muestra, pues una profundidad mayor, puede ser 4 o 5. En realidad no debe ser doloroso el pinchazo y en realidad tampoco lo es. No es un dolor muy fuerte, es como un piquetito. Bueno, yo ya sé que soy 2.5, entonces voy a poner mi pluma en 2.5. Ahora voy a tomar mi tira reactiva. Algo importante de las tiras reactivas es verificar la fecha de caducidad. Si está caducada, pues lo que va a pasar es que el resultado no será tan confiable. Por ejemplo, esta caduca el 30 de junio de 2021. Entonces quiere decir que todavía no sirve, no está caducada y nos va a dar un buen resultado. Bueno, pues yo aquí ya tengo mi tira reactiva lista. La voy a abrir y usualmente viene una parte donde nos indica que es la que se mete al glucómetro. Y entonces la voy a tomar. Digo, si la tocamos no le pasa absolutamente nada. No es como que sea, si ya la toqué de donde voy a colocar la muestra de sangre, ya se echó a perder la tira reactiva. Nada más hay que hacerlo con el mayor cuidado posible. Yo voy a introducir ya la tira reactiva a mi glucómetro. Y ahora voy a preparar mi dedo. En el caso del glucómetro, aquí no se desespera. Me va a indicar que tengo que poner la gotita, pero no se apaga. Entonces yo con mi torunda voy a elegir un dedito, lo voy a esterilizar con la torunda de alcohol. Voy a permitir que se seque un poquito para que si sangro mucho, la muestra no se diluya con el alcohol. Y voy a dar un pinchazo. Y ya, tengo mi pinchazo.
No hay que apretar muy fuerte. Nada más, vean, necesito una pequeña muestra. Pongo mi tira reactiva y el glucómetro empezará a hacer su función y me da mi resultado. Yo tengo una glucosa de 81. Yo no padezco diabetes, entonces mi glucosa en ayuno debe estar entre 70 y 100. Pues, ¿qué quiere decir? Que mi glucosa por el momento está controlada. Si yo tuviera diabetes, recuerden que la meta en ayuno debe ser máximo 130 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué me ayuda saber los niveles de glucosa que yo estoy manejando? Si yo le estoy teniendo mi glucosa alterada, elevada, tengo que hacer corrección. Puede ser mi alimentación, puede ser mi actividad física o incluso mi medicamento. Y si yo tengo la glucosa disminuida, que una glucosa baja es menor a 70 miligramos sobre decilitro, pues entonces yo también sabré que tengo que hacer una corrección, que a lo mejor estoy comiendo poquitos hidratos de carbono, que a lo mejor no he hecho las comidas como debería ser, a lo mejor me las he saltado y eso afecta también mis niveles de glucosa. Y con esto yo ya puedo ir monitoreando mi glucosa en el día a día. Les decía, 2 veces a la semana es más que suficiente. Pues esto ha sido todo por nuestra sesión del día de hoy, Metrisex. Acuérdense que tenemos nuestro Telegram o que nos pueden dejar comentarios en este video con cualquier duda o comentario que nos quieran realizar. Nos vemos en la siguiente sesión. Éxito en su reto.